lo que el ministro mandató fue reunir información de cómo se había dado el proceso de implementación del sistema de educación pública en su primera etapa. Entonces lo primero que fuimos fue a buscar información secundaria, que es la que yo les presento en la presentación, ¿no es cierto?, donde están los informes anuales del Consejo de Evaluación de Educación Pública, la evaluación intermedia del Consejo de Evaluación de Educación Pública, hay un informe también de la Agencia de la Calidad, otro de Cliodinámica que pidió la Subsecretaría de Educación en su minuto, está también el informe de líder educativo que evaluó los primeros 4 servicios locales que se crearon en el año 2018. Y por último, una propuesta que hizo el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica para la segunda etapa de implementación del sistema. La siguiente, por favor. Entonces, además de esa información, ¿no es cierto?, que estaba disponible, junto con analizarla, levantamos un proceso de diálogos participativos en el mes de mayo, en el cual conversamos con los 11 servicios locales que están en régimen, directores ejecutivos, segundo niveles jerárquicos, funcionarios, gremios de los servicios locales, comités directivos locales, consejos locales de educación, y también hicimos una mesa de trabajo especial con estudiantes. A eso también sumamos en ese momento estaban constituidos creo que 4 comités directivos locales de los servicios locales de este año, que también conversamos con ellos. Reunimos también con la Dirección de Educación Pública, con los funcionarios y directivos, y también con Educación Parvularia, directoras de jardines BTF, funcionarios de la Subsecretaría de Educación Parvularia y también las encargadas de Educación Parvularia de los distintos servicios locales. Como resultado de ese proceso, se obtuvieron 4 dimensiones críticas, que son las que ustedes después van a ver hoy día cuando conversen en las mesas, ¿no es cierto?, van a abordar sobre estas 4 dimensiones críticas, donde nosotros en el fondo agrupamos la información, ¿ya?, que había disponible. La primera dimensión es el calendario de entrada en funcionamiento de los servicios locales, que básicamente apuntaba al número, ¿no es cierto?, de servicios locales que le correspondía entrar en funcionamiento los años 2023, 2024 y 2025, que en ese minuto eran 12, 18 y 23. Después, una segunda dimensión está asociada al financiamiento, y específicamente se abordó mucho el tema del Fondo de Apoyo a la Educación Pública por distintas razones que vamos a ver a continuación. La tercera dimensión es una de las más extensas, que le pusimos traspaso al servicio educativo, y que básicamente es lo que ocurre desde la fase de anticipación hasta que se traspasan los colegios. Una serie de procesos entre medio que ocurren en ese periodo de tiempo y que exigían en el fondo abordar diversos problemas que les vamos a contar a continuación. Y de hecho algunos ya lo han, ustedes mismos acá en las presentaciones precedentes ya lo han mencionado, ¿ya? Y el punto 4 es la gobernanza del sistema de educación pública, que básicamente apunta a cómo va a funcionar este sistema en un sistema educativo que ya existe, pero donde se crea una nueva institucionalidad. Entonces, antes de pasar al detalle, les quiero contar la estrategia que se utilizó para abordar estos puntos. Entonces, ustedes bien sabrán que hay una ley miscelánea que está en el Congreso actualmente, está en segundo trámite legislativo, próximo lunes, entiendo, se vota en Hacienda, el martes en la Comisión de Hacienda del Senado, y después pasa a sala del Senado para votación. En este proyecto de ley misceláneo, que aborda temas misceláneos, hay 2 puntos asociados al sistema de educación pública. El primero es la postergación, ¿no es cierto?, de la entrada en funcionamiento de los 6 servicios locales del año 2022 para que entren en funcionamiento en el fondo del año 2024, y entregar mayores facultades al director de educación pública si es que no hay director ejecutivo nombrado en los servicios locales, porque eso ha generado un problema bastante importante por diversas razones que también se los voy a contar a continuación, pero en el fondo no queremos detener el proceso de instalación de los servicios locales si es que no hay un director ejecutivo nombrado por la razón que sea. Después está el decreto, que es el decreto 162, que ya es oficial, está con toma de razón de Contraloría, fue publicado en el Diario Oficial, que básicamente cambia el número de servicios locales que va a entrar en funcionamiento desde el 2023 en adelante. Hay un artículo transitorio en la 21.040 que da las facultades para que el presidente de la República pueda cambiar el número de servicios locales y extender el calendario más allá del 2025, siempre y cuando exista un informe favorable del Consejo de Evaluación de Educación Pública y que el Ministerio de Hacienda también esté de acuerdo. Bueno, ese proceso lo desarrollamos iniciamos las conversaciones con el Consejo durante el mes de julio y se aprobó unánimemente, ¿ya? El informe se evacuó con aprobación unánime de los 6 consejeros y consejeras, y básicamente lo que establece es que, porque ¿qué es lo que ocurría en el diagnóstico en el fondo? Aquí me voy a adelantar un poquito la lámina que viene a continuación, pero en el fondo lo que ocurría era que principalmente 18 y 23 servicios locales, implementarlos era de una alta complejidad. De hecho, más allá del sector educacional,
el solo número de concursos que tenía que hacer el servicio civil para efectos de implementar 18 y 23 servicios locales era algo que no daba abasto, porque el servicio civil básicamente atiende a todo el Estado y no solamente a educación. Entonces lo que se propuso ahí fue que básicamente aplanar la curva de entrada de funcionamiento. Entonces, que todos los años entre un número similar y que se extienda hasta el 2027. ¿Y cómo quedó eso? Básicamente que el próximo año van a entrar 10 en vez de los 12, el año 2024 10 en vez de 18, el año 2025 11 en vez de 23, y el año 2026-2027 los restantes 11 en cada año. Y finalmente está el proyecto de ley de educación pública, que es un proyecto de ley que se pretende ingresa al Congreso durante este año legislativo, y que aborda los distintos aspectos de las 4 dimensiones que vamos a ver a continuación y que no han sido abordados ni en la miscelánea ni en el decreto. Para efectos de calendario, sí, dale nomás. Para efectos de calendario, lo que está proponiendo el proyecto de ley es que lo mismo que se está solicitando para los servicios locales de la Corte 2022, es decir, que tengan más tiempo entre que entra en funcionamiento, entre que se crea el servicio local y que se traspasan los colegios, también aplique para las Cortes siguientes, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. ¿Con qué fin? Esto unánimemente salía en el diagnóstico que básicamente el tiempo desde que se crea el servicio local hasta que se traspasan los colegios es insuficiente, por distintas razones, que varias lo vamos a ver en la dimensión traspaso. Actualmente estaban siendo 10 meses, se creaba el servicio local en marzo y se traspasaban en enero del año siguiente. Si se retrasan, por ejemplo, el director ejecutivo, porque no se constituyó el comité directivo local, no se pueden hacer los concursos de segundo nivel jerárquico, no se pueden hacer los concursos cerrados, no se puede hacer nada, básicamente. No se puede arrendar oficinas, y eso detenía el proceso, haciéndolo aún más estresante en el fondo previo a recibir los colegios. Entonces lo que se propuso en el fondo fue ampliar en un año ese periodo, para poder desarrollar y por supuesto mejorar los procesos en el camino. Respecto al calendario, ya les conté que se abordan los 3 instrumentos que les mostré recién, la ley miscelánea, el decreto y el proyecto de ley, pero les quiero contar un poco más el detalle de cómo se abordó eso. Y lo que consideramos ahí fue, por una parte, el índice de complejidad que proponía el Centro de Políticas Públicas de la Católica, que como todo índice tiene sus virtudes y defectos, no es perfecto, digamos, tiene limitaciones, pero nos permitía en el fondo analizar las distintas cortes de servicios locales y su nivel, y arrojaba un índice de complejidad de la implementación de esas cortes. Entonces, ¿cuál es el principio base? Es que básicamente la complejidad se distribuye de manera homogénea o similar, en el fondo que todas las cortes sean más o menos de un mismo nivel de complejidad y no exista una corte especialmente compleja. En ese caso, por ejemplo, cuando hicimos la prueba del índice de complejidad para la Corte 2022, nos arrojó que era la Corte más compleja. Y eso se puede ver a distintas razones, pero por ejemplo, la Corte 2022, donde que está incluido acá Punilla Cordillera, ¿no es cierto? Incluye a Aysén y Magallanes, que son 2 regiones que por su propia realidad en el fondo son muy complejas de implementar por la conectividad, por los tiempos de traslado, etc. Entonces, por supuesto que era consistente. Y ahí donde yo les quiero mostrar, en el fondo también, un punto que me parece relevante. El bajar el número no asegura que sea más fácil. Esa era una corte de 6 servicios locales y era mucho más compleja que la corte que le correspondía al año 2023, donde eran 12. ¿Ya? Por supuesto, hay una relación también en complejidad con el número, pero no lo es todo. En el fondo eso es lo que quiero transmitir. Entonces, bueno, usamos este índice, vimos cómo quedaban las cortes y qué servicios locales le correspondería entrar cada año, y se distribuía y quedaba distribuida de manera relativamente similar. Pero también, por otro lado, teníamos que ya habían decretos que estaban vigentes, ¿no es cierto?, hasta hace un tiempo atrás, y que ya decían los servicios locales que iban a entrar cada año. Y si ya se estaba trabajando, de hecho, por parte de la Dirección de Educación Pública con los servicios locales de la Corte 2023. Entonces, desconocer ese calendario, por ejemplo, decirle a un servicio local que le correspondía entrar el próximo año, no, ahora usted va a entrar en el 2027, por ejemplo, era poco racional, ¿no es cierto?, poco razonable. Entonces, en ese sentido, tomamos el calendario actual vigente y también lo medimos con el índice de complejidad y nos dieron valores más o menos similares. Entonces, lo que hicimos fue mantener el calendario actual vigente y usar el principio de progresividad para efectos de diseñar, en el fondo, este decreto. ¿Y en qué consiste ese principio en concreto? Es que, por ejemplo, si el próximo año tenían que entrar 12, ¿no es cierto?, y ya se estaba trabajando con esos 12 municipios, digamos, o sea, perdón, con esos
12 servicios locales que iban a integrar los distintos municipios. Lo que se hizo es que ahora van a entrar 10, entonces esos 10 van a salir de esos 12 que estaban considerados inicialmente, porque ya hay un trabajo previo, y los 2 que no entran, entran inmediatamente en el año 2024. Y así se va corriendo en el fondo progresivamente hasta el 2027. Además del índice de complejidad, cuando hicimos este diseño, miramos también la subvención regular, cómo se comportaba la subvención regular, que es la principal fuente de financiamiento actualmente, para que también hubiera un comportamiento similar, y también vimos el servicio educativo, que básicamente es un análisis de dotación y matrícula, que es un índice que en general da negativo en el sistema educacional chileno, digamos, es un tema estructural del sistema, pero lo que nos interesaba nuevamente, como les digo, era que este índice fuera similar en las distintas cortes y no hubiera una corte más descompensada en relación a otra. Y con eso se diseñó el decreto que ustedes ya pueden acceder, digamos, porque es público. Y así se cambió el calendario, ¿ya? Vamos a la segunda dimensión, el FAEP. Y acá, respecto al FAEP, hay 5 puntos. Para que me sigan la lógica, lo que está como con negro, en el fondo con letras negras, es como el titular del diagnóstico, y lo que está en azul son las alternativas o las opciones que se están barajando para solucionar el problema. Entonces el primer punto es que los recursos FAEP se utilizan principalmente para gasto corriente, que es algo que reportan tanto servicios locales como municipios. Y el FAEP en su origen tenía otra función. Tiene 7 componentes, yo trabajé también en un DAEM, y uno iba a negociar en cierta forma con la Seremía en su minuto, y la Seremía ponía ciertas condiciones para firmar el convenio en la cual, por ejemplo, uno podía gastar el 50% en honorarios y el resto tenía que hacerlo en acciones de participación, mantención, saneamiento financiero, etc. Pero eso se ha ido dibujando en el tiempo. Y lo que en el fondo está pasando es que se está gastando básicamente en honorarios, ya, en gasto corriente. Y en el caso de los servicios locales, tienen un incentivo a hacerlo en el fondo, porque se rigen por la ley de presupuesto. Entonces el fondo ya no lo pueden administrar en 24 meses como lo hacen los municipios, sino que hay que ejecutarlo en un año, en el año presupuestario. Por supuesto, cuando llega el FAEP, lo que hacen los servicios locales es tratar de ejecutar, porque nadie quiere devolver dinero, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que se está planteando, ahora me paso a la parte de propuesta, es redefinir este rol del FAEP, y lo que se quiere hacer en concreto es diferenciar líneas de gasto en el FAEP, y es básicamente que en el caso de los municipios se oriente principalmente a preparar el traspaso, resolver deudas, saneamiento financiero en el fondo previo al traspaso, y en el caso de los servicios locales la idea es que se siga una lógica más de financiamiento más permanente en el tiempo y que apunte a acciones educativas, participación, y que no sea necesariamente solo gasto corriente. Eso respecto al primer punto. Segundo punto es que se evidencia, y esto está por ley, que hay una reducción de la disponibilidad presupuestaria del FAEP, ¿no es cierto? Estamos en el mínimo desde que se creó, y se debe extinguir el 2025. Entonces lo que estamos haciendo ahí en concreto es, por una parte, aumentar la disponibilidad presupuestaria. En el presupuesto estamos solicitando volver a montos del año 2021. Esto es un incremento aproximadamente de un 50% del monto actual del FAEP del año 2022. Y se están barajando 2 alternativas. Una, cuando yo le planteo que se están barajando 2 alternativas, porque desde el Ministerio de Educación nosotros podemos hacer propuestas, por supuesto, que es lo que estamos haciendo, pero esto tiene que pasar por DIPRES, tiene que pasar por SECPRES, y después para el Congreso. Y ahí ustedes bien saben que el proceso es, uno sabe lo que entra al Congreso, pero no sabe necesariamente lo que sale de ahí. Entonces esto es un proceso que uno tiene que ir, como en el fondo, evaluando alternativas para poder ver bien, en el fondo, al menos alternativas de solución cuando existan problemas. Entonces, bueno, junto con aumentar la magnitud del fondo para el próximo año, hay 2 alternativas. Una es que este fondo pasa a ser permanente en el tiempo hasta que no se cambie el sistema de financiamiento de la educación chilena, que usted lo mencionó en la presentación anterior, el tema del subsidio a la demanda, ¿no es cierto? Eso por una parte, pero también hay otra alternativa, que es que el fondo FAEP no sea permanente, que exista en el fondo hasta que el último municipio se traspase, pero que el FAEP que le corresponde recibir a los servicios locales pasa a ser una asignación directa al servicio local, sin firma de convenio, y que en el fondo permita agilizar el proceso también de ejecución y de traspaso de los recursos y la ejecución, porque básicamente el propio Estado le está pasando fondos a una institución del Estado. Entonces esas son las 2 alternativas. Y finalmente, en esta lámina, sobre todo los municipios manifestaban que había una falta de apoyo en la gestión del FAEP.
Esto también se hacía en un inicio cuando estaba la UNAM en el Ministerio de Educación. Cuando se crea la Dirección de Educación Pública, el FAEP pasa a ser administrado por la Dirección de Educación Pública, pero esta función de apoyo dejó de realizarse. Entonces lo que estamos proponiendo ahí es que las seremías sean quienes presten apoyo en el fondo a la gestión del FAEP, retomando un poco lo que se hacía desde la UNAM, y también reformular los planes de transición que se firman previo al traspaso con los municipios. Por una parte, estos planes fijan ciertas condiciones, ¿no es cierto?, pero durante el proceso de implementación de los servicios locales ya hay evidencia de cómo podrían mejorarse estos planes de transición. En el fondo, porque se siguen usando los planes de transición que se utilizaban desde el inicio. Entonces ahí, esto no necesariamente tiene que ir por ley, eso es una resolución. Si usted aquí se fijan, hay distintas medidas, distintos niveles, y hay cosas que, o sea, en el fondo nosotros no estamos tratando, y lo que le estoy contando es que no estamos tratando de hacer cargo del diagnóstico, pero no todo es por ley, no necesariamente todo es todo por un proyecto de ley, pueden ser algunas medidas administrativas, resoluciones, etc. O un mismo decreto, como les mostré anteriormente. Eso respecto al... Vamos con la otra lámina, por favor. Esto se lo adelanté, pero el tema de la dificultad en la ejecución por la temporalidad del FAEP, y esto, además del FAEP, se extiende a la SEP y se extiende al PIE también, porque el caso de los municipios pueden contar por saldo inicial de caja, ¿no es cierto? Pero por ley de presupuesto eso no se puede hacer. Entonces eso genera que si no se ejecuta la SEP completamente, tiene que devolverse en el fondo, o el PIE, o el mismo FAEP. Entonces ahí también estamos hablando de dos alternativas. Una alternativa es que, dado que todavía no se ha cambiado el sistema de financiamiento de la educación, y que es un servicio público que se financia vía demanda, vía subsidio a la demanda, ¿no es cierto?, y que no es tan común en el servicio público que eso ocurra, y como de hecho creo que el sector de educación tiene su propio sistema de financiamiento que lo diferencia de otros servicios públicos. Entendiendo esa lógica, lo que se quiere solicitar, por una parte, es que los servicios locales puedan contar con saldo inicial de caja. Incluso si lo vemos desde una lógica de competencia del sistema, que por supuesto no compartimos, pero al menos así está funcionando el sistema hasta ahora. Si yo le digo al servicio local que tiene que ejecutar los dineros en un año, y por otro lado están los municipios que lo pueden ejecutar en 2, o pueden contar con saldo inicial de caja, es injusto para los servicios locales incluso, porque le restringen en el fondo las opciones de ejecución. Entonces, ahora, esa conversación con la dirección de presupuesto va a ser especialmente compleja, porque la dirección de presupuesto probablemente no va a querer abrir esto a que en el fondo se pueda tener un saldo inicial de caja, o al menos va a ser una discusión dificultosa. Creemos que hay argumentos para sostenerlo, pero no sabemos cómo va a funcionar, y tenemos una alternativa que es, y que ya hay un precedente, que es que al menos cuenten con saldo inicial de caja en un periodo transitorio, y esto se hizo con los gobiernos regionales, cuando se eligieron los gobernadores, y se creó una glosa básicamente que permite tener un saldo inicial de caja en una etapa transitoria, y después tienen que regirse por la ley de presupuesto como todos los servicios públicos. En ese sentido, esa propuesta podría ser, por ejemplo, que fuera una etapa transitoria de 2 años desde que el servicio local está en funcionamiento, y paralelamente habría que capacitar, por supuesto, a las personas que trabajan en el servicio local para que puedan después ejecutar en un año, pero teniendo, digamos, este periodo inicial que les permita seguir funcionando de alguna manera, como lo hace educación en los municipios, desde el punto de vista de la ejecución presupuestal. Y el quinto punto dice relación con las complejidades de gestión institucional del FAEP, y aquí, por una parte, es porque la DEP se entiende con los servicios locales perfecto del FAEP, las CEREMI se entienden con los municipios perfecto del FAEP también. Muchas veces no hay lineamientos, o a veces hay lineamientos disímiles entre la institucionalidad, no hay claridad también del rol en algunos casos, reportan desde el nivel local principalmente. Entonces hay que clarificar esos roles por una parte, pero también se nos señala que hay diferencias de criterios en las distintas seremías. Entonces, lo que estaría pasando en concreto es que en algunos servicios locales, en algunos municipios, señalan que en algunas regiones es más fácil rendir el FAEP que en otras. Entonces eso genera en el fondo diferencias que en el fondo habría que estandarizar en el fondo para que en el fondo el proceso de rendición de cuentas sea más o menos similar en todas las regiones, y que no haya regiones donde sea más dificultoso o se aprueben ciertas cosas y en la otra no se aprueben, por ejemplo. Ya, pasamos ahora a la tercera dimensión, que es el traspaso del servicio educativo. Aquí son varios puntos, son 10 al menos que les voy a contar. El primero tiene que ver con el traspaso de los bienes inmuebles, que es un tema importante.
en muchas ocasiones, lo que se reporta en la evidencia es que existe información municipal que a veces es deficiente, que a veces es desactualizada, por distintas razones. Hay municipios pequeños que no tienen a lo mejor una persona para poder hacer un inventario, por ejemplo, y hay otros municipios que a lo mejor no les interesa colaborar también y también se reporta en el diagnóstico. Hay distintas realidades en el fondo, pero más allá de las razones, el problema existe, digamos. Entonces, también esto ha ocurrido, que hay servicios locales donde, por ejemplo, hay escuelas que tienen en su rol asociada una plaza y se traspasan con la plaza, los colegios. En otros se traspasó el estadio de la comuna. En otros casos, si el DAEM funcionaba en una escuela, por ejemplo, y también funcionaba en salud, también se traspasó con salud, en el fondo. Y eso genera problemas en la gestión del servicio local, porque por un lado se traspasan bienes que se están utilizando para otros fines, y por otro lado, no sé, que el servicio local pague la luz de la plaza tampoco tiene mucho sentido. Entonces, en ese sentido, lo que se ha estado haciendo hasta ahora es la entrega de comodatos, como para devolver un poco lo que corresponde al municipio. Pero lo que queremos explorar nosotros en esta opción es que a través de una comisión interinstitucional, que deberá estar bienes nacionales, subderes, Hacienda eventualmente, se pueda en el fondo subdividir previamente estos bienes, cosa de que se traspase efectivamente lo que corresponde a educación y no se tenga que después estar cayendo en comodatos para devolver o prestar en el fondo los bienes a los municipios, de vuelta, ¿no es cierto? Y como en este caso también tendríamos más tiempo, ¿no es cierto?, desde que se crea el servicio local hasta que se traspasan los colegios, habría un margen de tiempo para poder ejecutar esta acción en el fondo y poder subdividir previamente al traspaso. Un segundo punto dice relación con el rol que tiene la superintendencia en el proceso, y acá nosotros nos hemos reunido con la superintendencia y la idea es que ellos tienen disponibilidad en el fondo para hacer un apoyo en la fiscalización previo al traspaso y regularización también de los procesos previo al traspaso, pero les falta gente básicamente y lo que requieren es tener un equipo que permita apoyar el proceso de traspaso. Esto puede que se aborde en este proyecto de ley o bien que se aborde en el proyecto de ley que viene después, que es del sistema de aseguramiento de la calidad, ¿ya? Pero más allá de donde se aborde, es un tema que está presente y que surge en el diagnóstico del sistema de educación pública. Un tercer elemento dice relación con la precariedad de infraestructura en los establecimientos educacionales, y esto ya es algo que post pandemia se ha visto recrudecido, ¿no es cierto? Hay colegios que no recibieron mantención en un año, en 2 años, y eso agravó la situación, por supuesto, de infraestructura. Actualmente se está en proceso de licitación del catastro de infraestructura por parte de la Dirección de Educación Pública. El catastro anterior es del año 2012, se hizo un piloto el año 2018, creo, y ahora corresponde que se revise el catastro para actualizar la información. Eso es muy relevante porque permite tomar decisiones, digamos, con información actualizada y no con información del 2012, que sobre todo por una pandemia entre medio. Pero por otro lado, también lo que estamos proponiendo acá es que los servicios locales puedan contar con una unidad de infraestructura propiamente tal, un departamento de infraestructura. Actualmente, en general, los servicios locales, hay algunos profesionales de infraestructura que están alojados principalmente, no en todos los servicios locales porque hay organigramas distintos, pero en el área de planificación, pero son 2 o 3 personas y no dan abasto en el fondo para responder. Esto fue un problema del diseño que tuvo la 2040, donde se esperaba que desde el nivel nacional con estos equipos de apoyo en los servicios locales se pudiera funcionar, pero esto claramente no funcionó de la manera que se esperaba y exige hacerse cargo de eso. Entonces, lo que se está proponiendo acá es que cada servicio local, por ejemplo, desde el segundo nivel jerárquico se elija por alta dirección pública un jefe de departamento de infraestructura y que los servicios locales tengan su equipo de infraestructura. Aquí estamos hablando alrededor depende del tamaño del servicio local, pero deberían haber al menos unas 12, 15 personas en nuestro equipo dependiendo del tamaño. Y esto debiera permitir en el fondo también dar respuesta más rápido, ¿no es cierto?, que un tema que surge, que está asociado a eso, de que los servicios locales no estarían, se dice en el diagnóstico, respondiendo más ágilmente que como lo hacían los municipios. Entonces, si se quiere mejorar el sistema, la idea es que sea una respuesta más ágil, pero para eso se requiere personal de infraestructura que esté en el servicio local. Hay otro tema después, el cuarto, que es con la disponibilidad de oficinas. Respecto a este punto, la disponibilidad de oficinas tiene varios elementos. Uno más simple, otro más complejo. Dentro de entre comillas, lo más simple, de más fácil solución, es que en general están subestimados los presupuestos de las oficinas que se tienen que arrendar, o el valor del metro cuadrado básicamente en las distintas comunas. Entonces, al estar subestimado, se genera por supuesto un problema presupuestario. De hecho, no sé, la directora me podrá corregir acá, pero creo que en Punilla Cordillera
el valor del metro cuadrado era 4 veces mayor que lo que estaba presupuestado. Y eso claramente genera un problema presupuestario que hay que corregir. Ahora, otro tema, y que ha sido mencionado también acá en las presentaciones precedentes, el tema de las oficinas locales, ¿no es cierto? Y claramente hay una necesidad de implementar oficinas locales. Esto no quiere decir que vayan a haber oficinas locales en cada comuna, porque se habría que replicar básicamente el sistema, pero sí es necesario avanzar y acercar el servicio, al menos en ciertas comunas, o en ciertas regiones donde hay un servicio local. Entonces, lo que acá estamos estableciendo es que queremos establecer criterios que permitan la viabilidad en el fondo de establecer oficinas locales en los servicios locales que se requieran, y dentro de las condiciones que también estamos pensando en incluir en el proyecto de ley es que al menos, para poner alguna condición, es que en las regiones donde hay solo un servicio local, para toda la región debe existir al menos una oficina local más. Esto es principalmente crítico en Magallanes y Aysén. En Magallanes la oficina está en Punta Arenas, pero los tiempos de traslado y los medios de transporte incluso son muy grandes, ¿no es cierto? Entonces al menos debería haber, por ejemplo, una oficina local hacia el sector norte, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría ser en Natales, que tomara Natales y Torres del Paine, por ejemplo. En Aysén quizás debería haber una o dos, también está en Coyhaique, pero el sector norte de la región de Aysén es bien extenso y los tiempos de traslado son, por ejemplo, no sé, Puerto Cisnes, Lago Verde, por ejemplo, están muy retirados y tenemos claridad de que 300 kilómetros en la Patagonia no son lo mismo que 300 kilómetros acá en la zona central, digamos. Los tiempos son muy distintos de traslado. Y ahí, en cuanto a las oficinas locales, estamos explorando también dos opciones de establecer oficinas locales. Oficinas locales que por una parte reúnan a más de una comuna, por ejemplo. Como si les pongo el ejemplo, podría ser el de Magallanes, por ejemplo, podría ser una oficina local que reúna a Puerto Natales con Torres del Paine, creo que es la otra comuna que está contigua. Y eso implicaría una oficina en una de esas dos comunas, por ejemplo, podría ser en Natales. Pero también hay otras, por ejemplo, en el norte de Chile, en el Tamarugal, que entra en funcionamiento el próximo año, tenemos una situación un poco distinta, que es la comuna cabecera está en Pozo Almonte, ¿ya? Y Pozo Almonte está un tiempo relativamente prudente, estamos hablando de 1 hora y algo, de Huara y de Pica, pero está como a 4 horas y media de Colchane y de Camiña, ya que son las otras comunas que integran el servicio local. Entonces uno podría decir, si seguimos la lógica de ser oficinas locales y juntar comunas, entonces hagamos una oficina local que atienda Camiña y Colchane. Pero el tema es que ahí lo que ocurre es que también entre Colchane y Camiña son como 4 horas. Entonces no es muy eficiente construir una oficina local que atienda a las dos comunas, porque igual están lejos en el fondo. Entonces lo que se pretende con la oficina local, un objetivo primordial, es acercar el servicio, ¿no es cierto?, a las personas. Y si seguimos como un criterio muy estricto, digamos, tenemos problemas de diseño nuevamente. Entonces lo que estamos explorando ahí es que se puedan establecer convenios con los municipios para efectos de que, por ejemplo, Colchane, en la municipalidad de Colchane, por ejemplo, se pueda habilitar un espacio, que puede ser el mismo que usaba el DAEM, por ejemplo, para que personal del servicio local se instale y pueda atender a las personas de Colchane. Simplemente, pues hay una oficina local probablemente más chica que una que reúna 2 o 3 comunas, y abrir otra oficina local en Camiña, con la misma lógica, con un acuerdo con el municipio, para que se pueda en el fondo acercar el servicio. ¿Y qué tendrían que tener estas oficinas locales? No tienen por qué ser una réplica de la oficina de cabecera, no tiene sentido que sea así. Se quiere acercar el servicio, pero a lo menos de ir a tener una oficina de partes, una cuadrilla de mantención, para responder más rápidamente, ¿no es cierto?, y apoyo técnico-pedagógico, para efectos de trabajar con las escuelas, ¿ya? Y que sea un apoyo más constante. Eso se está explorando, en ese sentido se está avanzando respecto a las distintas oficinas locales. Entonces, esas serían las modalidades, para que se entienda bien. Y finalmente, en esta lámina está el tema de la conformación del comité directivo local y la consiguiente elección del director ejecutivo. Y esto ha sido un problema también porque el comité directivo local es quien elige la terna del director ejecutivo o directora ejecutiva. Y en ese sentido han pasado distintas cosas. Desde que se ha atrasado el nombramiento de los representantes del comité directivo local, entonces no se conforma, y al no conformarse no puede el director ejecutivo y se retrasa todo el proceso siguiente. Entonces, lo que estamos poniendo ahí, o en qué se quiere avanzar, es básicamente en poner plazos para la conformación del servicio local.
perdón, del comité directivo local para la elección de sus representantes y para el cumplimiento de sus funciones, porque básicamente no está regulado, entonces eso hace que el proceso se dilate más allá de la cuenta. Y además queremos tener una fecha límite en que deba estar nombrado el director ejecutivo. Ahora, si aún eso no ocurriera, o por alguna razón se atrasara, está el punto 3 que está ahí en la PPT y que es lo que está en la miscelánea que les conté, que es entregar mayor atribución al director de educación pública para que efectivamente, si no se nombra, él pueda nombrar un delegado o delegada que vaya en el fondo al servicio local y pueda ejercer funciones del director ejecutivo hasta que se nombre el director ejecutivo. Por supuesto, ese delegado no podía postular al concurso para ser el director o director ejecutivo del servicio local. Vamos a la siguiente. Ya, aquí me paso ahora a los traspasos de funcionarios, que es un tema que ustedes, que es lo que hemos estado hablando durante este día, ¿no es cierto? Aquí hay varios puntos, ¿no es cierto? Un primer punto es que actualmente en la ley 21.040 hay una restricción en el año 2014, que ustedes deben conocer perfectamente, y que es básicamente que no puede postular ninguna persona a los concursos cerrados que haya entrado después del 2014. Y esto quedó así en el año 2017, cuando se promulga la ley, porque básicamente el criterio era que personas que hubieran entrado el último año o con poco tiempo previo al traspaso no pudieran postular al concurso cerrado. Pero quedó fijo en un año. Resulta que hay personas que tienen 7 años, lo decía también el expositor de la mañana, que viene de Magallanes, hay personas que llevan 6 o 7 años que no pueden postular a los concursos cerrados. Y eso no tiene ninguna lógica. Entonces lo que se quiere establecer, y esto para permitir, por supuesto, que más personas puedan postular a los concursos cerrados, es que exista un periodo móvil en el fondo, que puedan postular personas que hayan trabajado hasta 3 años antes del traspaso, pero que eso se vaya manteniendo en el tiempo, esos 3 años, y no se aumente en el fondo en un año fijo, no quede en un año fijo. Ese es un primer punto. Un segundo punto, que también lo mencionaron ustedes en las presentaciones de la mañana, tiene que ver con los perfiles de cargo, y ahí hay un problema actualmente que está ocurriendo, porque hay una brecha, por un lado, entre los perfiles que se están solicitando y la experiencia que se requiere en el servicio local. ¿Ya? El expositor de la mañana de Magallanes mencionaba que había un alto o un 67% creo que era de profesionales o títulos profesionales en el DAEM, pero esa realidad a lo mejor es una realidad particular de ese DAEM, pero en general el diagnóstico lo que arroja es que en otros municipios no pasa eso, y hay problemas de personas que no tienen títulos profesionales pero que tienen amplia experiencia en trabajar en el sector de educación. Entonces lo que se está explorando ahí es primero hacer una especie de acercamiento a esta brecha, ¿no? Disminución de la brecha, modificar los perfiles de cargo para que en el fondo se solicite lo que realmente se requiere, que sea más pertinente para el servicio local, y por otro lado también facilitar de que los profesionales o los funcionarios de los DAEM, que a lo mejor no tienen título profesional o no tienen una certificación y que por no tener ese título profesional están quedando fuera de la opción de postular a los concursos, puedan postular. Un mecanismo es que el concurso cerrado, por ejemplo, incluya un periodo de formación, una etapa formativa, y que sea evaluado, por ejemplo. Y las personas que aprueban esa evaluación puedan continuar el proceso, independiente si no tienen el título o no. Pero si demuestran tener las competencias en el fondo para estar en el servicio local, puedan seguir el proceso y continuar el proceso. Ya. Eso respecto a los perfiles de cargo. Por otra parte, está el tema de la dotación, que ustedes también lo mencionaron en la mañana. Hay claridad de que en ciertas áreas de los servicios locales hay problemas de dotación, que es más bajo de lo que se requiere. Uno de ellos, por ejemplo, ya se lo mencioné en su propia especificidad de infraestructura. Pero hay otras áreas también, en algunos servicios locales, son más críticos que en otros, pero básicamente hay un problema de dotación que hay que hacerse cargo. Ahora, aquí lo que estamos explorando, porque si ustedes se fijan, todo esto requiere, la mayor cantidad de medidas requiere presupuesto. Y como requiere presupuesto, tiene que ser aprobado por la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda. Y además está en un escenario económico complejo. Entonces, también hay que buscar alternativas que permitan en el fondo hacer viables las propuestas que estamos planteando y que permitan dar solución a los problemas que se están reportando. Entonces, ustedes bien saben que los municipios pueden hacer uso del 10% de la SEP, ¿no es cierto? Yo cuando trabajé en el DAEM también lo hacíamos para gestión del DAEM. El tema es que eso no está tan claro en los servicios locales y ha generado problemas, incluso con pronunciamientos de Contraloría al respecto. Lo que queremos hacer es regularizar eso
y que en el fondo que los servicios locales puedan disponer, además del financiamiento que tienen para financiamiento, que ya, o sea, que tienen para funcionamiento, que ya existe, y que es una asignación, digamos, del tipo de asignación directa, complementar eso con el 10% de la SEP, lo cual permitiría aproximadamente ampliar en un 50% el presupuesto para efectos de profesionales. Por supuesto, la SEP pone ciertas restricciones. No se pueden en el fondo contratar profesionales para todas las áreas porque si no después se objetan. Pero se podría adaptar el diseño en el fondo de tal manera que con ese 10% de la SEP se contraten las funciones que competen a la SEP, pero eso liberaría recursos para que se utilicen de la asignación directa, ¿no es cierto?, en otra área. Por el fondo habría que ser bien ordenado en cómo se va a hacer la rendición del presupuesto. Y con eso podríamos aumentar la dotación. ¿Ya? Eso debiera cubrir buena parte del incremento de personas que requieren los servicios locales y no implicaría un aumento presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Un quinto punto es la falta de articulación que hay entre las instituciones que apoyan el traspaso de instalación de los servicios locales. ¿Qué es lo que ocurre acá? En resumen, lo que dicen los municipios principalmente es que la DEP nos llama y nos pide cosas. Y si no mandamos lo que nos pide, nos amenazan con que nos van a hacer una acusación de no darle abandono de aire al alcalde. Entonces, eso es lo que arroja el diagnóstico. Entonces, lo que estamos proponiendo es que exista también un paso intermedio, ¿no?, entre el no me lo mandaste y te acuso, en el fondo, y que es básicamente que esta misma comisión que íbamos a crear para efectos de agilizar o hacer más de mejor manera el traspaso de los bienes inmuebles y regularizar los bienes inmuebles, también tenga una función alojada en la Seremía, en este caso, de apoyar a los municipios en el proceso de traspaso. Entonces, por ejemplo, si el municipio no tiene una persona para hacer el inventario, bueno, habrá que apoyarlo para que puedan hacer el inventario, digamos, antes de llegar a la amenaza, ¿no es cierto? Porque más allá de la amenaza, si el municipio no tiene el funcionario, no lo va a hacer, ¿no? Y no va a estar la información, digamos. Entonces, en el fondo se requiere como acompañar de mejor manera a los municipios en ese proceso, y pensamos que debería ser desde la Seremía y articular, ¿no es cierto?, institucionalidad pública que permita apoyar este proceso. La siguiente. Ya, pasamos a la última dimensión, así que ya me queda poquito, no sé cómo estamos de tiempo, cuánto me queda. ¿Estamos casi cortos? Ya. Le damos nomás, ya. El primer punto acá, bueno, voy a partir por el tercero, porque para ir en un orden más lógico. El tercer punto que sale ahí es la necesidad de un rol más protagónico de las seremías en tanto previo al traspaso como cuando los servicios locales están en régimen. Lo que ocurrió actualmente, lo que arroja el diagnóstico, es que por una parte la DEP se entiende con los servicios locales, por otra parte las seremías y la Subsecretaría de Educación, en este caso seremías, se entiende con los municipios, pero que las seremías no tienen mucho vínculo con los servicios locales. Hay distintas realidades, en algunas regiones hay un poco más de vínculo, pero principalmente más motivado por la relación que puedan establecer el director o director ejecutivo del servicio local con o el seremi, pero en el fondo se requiere un apoyo más, un respaldo más institucional. Entonces, yo le he mencionado varias acciones que incluyen a la seremía, que es parte de fortalecer su rol. Y en ese sentido, es que queremos potenciar ese rol. Y por ejemplo, esto también implica presupuesto, pero que para efectos de infraestructura, por ejemplo, si hay problemas de infraestructura y vamos a tener 22 meses desde que se crea el servicio local hasta que se traspasan, eventualmente, por ejemplo, desde la seremía se pudiera prestar apoyo a los municipios para empezar a mejorar colegios previo al traspaso, pero lo cual nuevamente requiere presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, junto con articular el tema a nivel regional, esto también implica mirar la gobernanza a nivel nacional. Entonces, aquí me quiero detener un poquito porque básicamente que se entienda por una parte, porque hay como en el fondo confusiones de roles o desconocimiento incluso por actores del sistema educativo. Me han preguntado cuando yo he estado yendo a regiones también a presentar esto mismo, a hablar con alcaldes, con DAMS, con gremios, con seremías, con equipos técnicos de las seremías, con supervisores de la DEPRO, y ahí me preguntaron en una región, por ejemplo, si los servicios locales fiscalizaban o apoyaban a los colegios, por ejemplo, y era un integrante del sistema educativo, digamos. Si eso lo llevamos a la ciudadanía no tiene poca idea de lo que son los servicios locales. Entonces, pero primero tenemos que aclararlo en la interna, ¿no? Porque si la interna no está clara, para afuera va a ser más dificultoso. Entonces, en ese sentido,
lo que se quiere hacer es que primero entendamos que la Dirección de Educación Pública es parte del Ministerio de Educación. Es parte del Ministerio de Educación y por lo tanto va a tener que articularse, debiera articularse con la Subsecretaría de Educación Parvularia y con la Subsecretaría de Educación. Después, esto debería tener un correlato a nivel regional, y ahí es donde toma el rol la Seremía, ¿no es cierto? Porque el ente rector es el Ministerio de Educación y su representante en la región es la Seremía. Y después está el tema de cuál va a ser el rol que van a jugar las DEPROB. Y en las DEPROB hay bastante preocupación por parte de los supervisores de la situación, porque en la 21.040 están un poco como en el aire, no queda claro bien qué es lo que van a hacer. Y ahí me paso al segundo punto de los problemas de articulación, que ya me había pasado antes, pero en el fondo, en el tema apoyo técnico-pedagógico, ahí lo que hay que ver bien, hace poco se publicaron las orientaciones del sistema de aseguramiento de la calidad, donde ya se avanza en eso, pero lo que esto fue propuesto por los propios supervisores y actores de las Seremías, por si acaso, no es todo esto que les he estado contando ha sido también parte de los procesos de diálogo, no es que a nosotros se nos ocurrió en el Ministerio iluminadamente todas estas soluciones, esto ha sido parte del diálogo que hemos llevado. Y por ejemplo, las mesas que ustedes van a tener a continuación, donde se podrán establecer a lo mejor propuestas, también eventualmente pueden ser consideradas en alguna dimensión, o si el proyecto de ley ingresa sin esa consideración, se podrán hacer incluso vía indicaciones, por ejemplo, como está en el Congreso. Pero en el fondo ha sido parte de este proceso de construcción de soluciones, las conversaciones que hemos estado teniendo, que les conté al inicio, y también en el inicio no les mostré eso, pero en el fondo también hemos ido a conversar en todas las regiones donde hay servicios locales que entran en funcionamiento el próximo año, para efectos de ir tratando de mejorar el sistema, pero entre todos los actores, porque es necesaria la experiencia, sobre todo de quienes están en el nivel local. Los que hemos trabajado en municipios sabemos eso, sabemos que la política que define el Ministerio de Educación muchas veces desconoce un poco la realidad que tenemos, que se tiene en los municipios, ¿no es cierto? Entonces, es parte del proceso de diálogo poder avanzar en esa línea, independiente incluso de los sectores políticos que puedan tener los distintos alcaldes o alcaldesas. Entonces, respecto al apoyo técnico-pedagógico, la idea es que la DEPROB, se coordine y se articule con las unidades técnico-pedagógicas de los servicios locales, pero que sean las unidades técnico-pedagógicas de los servicios locales las que lleguen a la escuela, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que llega la DEPROB, llega la UATP, llega la agencia, llega la superintendencia y la escuela al final queda solo intervenida, ¿no es cierto? Es un problema que viene de antes, no es un tema que sea producto de la 21.040. Pero en el fondo hay que tratar un poco de despejar ciertas cosas. Ahora, no queremos en el fondo que por un lado la DEP con los CESLEP lleguen por su cuenta y por otro lado lleguen la Seremía y la Subsecretaría de Educación y la DEF a los municipales y a los particulares subvencionados y a veces con medidas disímiles. Queremos que se articule más esto. La política educativa viene del ente rector, por lo tanto irá a articularse mejor el sistema. El primer punto dice relación con los instrumentos de gestión, y aquí pasan varias cosas, pero primero, que por ejemplo hay planes estratégicos locales que se crearon antes de la Estrategia Nacional de Educación Pública, entonces muchas veces no tienen necesariamente una coordinación o una lógica, ¿no es cierto? Y eso queremos en el fondo, porque en el fondo la Estrategia Nacional de Educación Pública tuvo problemas en su inicio, se rechazó la primera vez y se retrasó el proceso, pero en intertanto se iban creando servicios locales que definían sus planes estratégicos. Pero además de eso, es necesario, hay una alta preocupación en los servicios locales, también por parte de los directivos de los establecimientos y directivas, que se les piden demasiados mecanismos de rendición de cuentas en el fondo, indicadores que reportar. Y a veces muchos indicadores que no tienen necesariamente una lógica. Por ejemplo, se pedía asistencia en pandemia, por ejemplo. Entonces hay temas que evaluar con pertinencia. Entonces lo que se quiere hacer es, por una parte, disminuir el número de indicadores y mejorar los indicadores para que sean pertinentes a la gestión de los servicios locales, en este caso. Y por supuesto que conversen entre sí los instrumentos de gestión. La estrategia nacional, que a todo esto hay que revisarla ahora en 2024, hay un periodo, dura 8 años, pero hay un periodo de evaluación intermedia, que abre un margen para efecto hacer modificaciones que estén en línea con los planes estratégicos locales y con los planes anuales, que son como el equivalente del PADEN, ¿no es cierto?, en el caso de los municipios. Vamos a la siguiente. Y esta es la última, con esto ya me silencio. Un primer punto, voy a pedir un vasito de agua para si alguien me puede ayudar, por favor, que estoy un poco... ya hace calor acá. Un primer punto que está acá en esta PPT es que hay una tensión entre
la ley del sistema de aseguramiento de la calidad y la 21.040. ¿Esa tensión en qué se expresa? Bueno, son leyes que fueron promulgadas en periodos distintos, en momentos distintos para el sistema educativo y para el país, pero que más allá de que hayan sido creadas en momentos distintos, actualmente están generando tensiones en las escuelas, porque en el fondo, por un lado, los servicios locales, y la 21.040 habla de innovación curricular y pedagógica, habla de territorialidad, diversidad, inclusión, aprendizaje integral, etc. Y por otro lado, el sistema de aseguramiento de la calidad apunta a la estandarización, ¿no es cierto?, en cierta forma de los aprendizajes, lo cual es bastante disonante, ¿no?, entre la innovación curricular y pedagógica y la estandarización del aprendizaje. Entonces lo que se quiere hacer aquí, pero esto probablemente va a ser vía el proyecto de ley que modifica el sistema de aseguramiento de la calidad, es que se armonizar un poco, que el sistema de aseguramiento de la calidad empiece a acercarse un poco a los principios de la 21.040, y que por ejemplo eso se exprese en que los informes que presenta la agencia a los colegios estén en un lenguaje más común, ¿no es cierto?, con lo que se quiere desde el punto de vista de la 21.040. Estén en ese lenguaje más común y que permitan en el fondo que las escuelas no se vean tensionadas porque la agencia le dice una cosa básicamente y la UATP le están hablando otra cosa, que es algo que la escuela en el fondo resiente. El penúltimo punto es respecto a la participación. La 21.040 impulsa, tiene dentro de sus principios la participación como un eje importante, pero esto no se expresa en las funciones, por un lado de la Dirección de Educación Pública y tampoco en la dirección de los directivos de los servicios locales. Entonces, entendiendo que están sobredemandados de información o de mucho trabajo, por las razones que yo le he contado y algunas otras que no están acá, por supuesto que se deja de lado la participación si no tengo en el fondo alguien que me esté preguntando por ello. Entonces hay que hacerse cargo en el fondo, porque creemos que la participación es importante en el proceso educativo, en el proceso formativo, pero también hay que generar las condiciones para que esa participación se desarrolle. Entonces, por ejemplo, la ley 21.040 crea institucionalidad de participación, los comités directivos locales y los consejos locales de educación, pero en los 11 servicios locales que ya están en régimen, la información hasta hace una semana atrás era que solamente el consejo local estaba constituido en 7, y eso ya es un problema. Si no se constituyen, menos van a funcionar. Ahora, dentro de lo que ya están funcionando, para mejorar las condiciones, lo que estamos planteando o proponiendo es que, por ejemplo, representantes de profesores, asistentes de la educación, tengan dentro de su horario el espacio para participar de estas sesiones, ¿ya? Y que no sea como algo extra que deben realizar. Además, como los servicios locales en general, salvo el caso de Santiago, reúne más de una comuna, hay tiempos de traslado entre comunas. Entonces facilitar, por ejemplo, traslado, transporte, para los mismos estudiantes también, que se puedan trasladar a donde va a sesionar el Consejo Local de Educación y se pueda llevar a cabo. En el fondo, posibilitar que la participación también se dé y se genere. Y el último punto dice relación con la educación parvularia. Las directoras, sobre todo los jardines PTF, mencionaban que no están representadas en los consejos locales de educación, y lo que se está proponiendo es que al menos, aquí hay dos alternativas: una, que al menos uno de los estamentos representados venga el representante de la educación parvularia, y otra opción es incluir dentro de los consejos locales de educación a representantes de la educación parvularia como tales. Eso era lo que tenía que contarles hoy día. Muchas gracias por su atención y espero las consultas que tenemos como 15 minutos. ¿Se van a considerar las propuestas de las comunas? Porque estamos haciendo algo muy simple. Estamos pidiendo oficinas, no solamente en las regiones extremas, estamos pidiendo que en cada región se consideren las realidades para que existan oficinas también en las comunas, en las distintas regiones del país. Acá hoy día estamos en Chillán, ¿cierto?, con un día espectacular, y cualquiera podría decir que aquí no es necesario, pero ¿y en invierno la nieve qué ocurre? Entonces, esa es una pregunta. ¿Se va realmente? Y lo otro, hacer una petición a la gente que está en el ministerio. ¿Por qué no nos hacen? Hemos tenido muchas dificultades de llegar a Hacienda, que es un ente clave. A lo mejor ustedes nos podrían ayudar para representar con Hacienda estas inquietudes. De verdad, es justo y necesario, como alguien diría por ahí. Nosotros hemos hecho una propuesta seria, está en manos de ustedes, ¿ya? Queremos que se trabaje.
hay muchas cosas y que cada región lo plantee como sea necesario. Y una última cosa, a base de unos datos que estaban hablando ahí. Están pensando que la infraestructura, ¿cierto?, por los problemas que da, pudiera ampliarse a 12 o 15 funcionarios. Solamente en Puerto Montt, con esta escuela que tenemos, ¿cuántos funcionarios en la infraestructura de operaciones tenemos? Hoy día funcionando creo que 30. Y no dan abasto. No dan abasto. Entonces imagínense en estas 8 comunas con 15 funcionarios. No vamos a poder resolver los temas. La pregunta entonces es, ¿cómo va a ser el ministerio para exigir que le aumenten el presupuesto y que hagamos carne en lo que siempre, cada gobierno ha dicho? Vamos a poner el acento en educación, pero nos quedamos solo con el discurso. Eso solamente. Gracias por su pregunta porque me permite también clarificar algunas cosas. Respecto a las oficinas locales, yo no dije, o no quise decir, a lo mejor se me entendió así, de que solo iba a ser en regiones extremas. Yo lo que mencioné es que en el proyecto de ley vamos a poner al menos ese requisito como mínimo, que en las regiones extremas, o sea, no extremas, sino que en las regiones donde hay solo un servicio local para toda la región, exista al menos una oficina local. Pero eso no quiere decir que dentro de los criterios que nosotros estamos planteando vayan a existir o se vaya a intencionar que existan oficinas locales en otras regiones. El caso que usted pone de los lagos es muy ilustrativo, por ejemplo. La dispersión geográfica y la conectividad, ¿no es cierto?, desde la provincia de Palena hasta Puerto Montt no es trivial, digamos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en los lagos eventualmente sería pertinente, por ejemplo, en la provincia de Palena que hubiera una oficina local, por ejemplo. ¿Se entiende el punto? El tema es que nosotros no podemos poner en el proyecto de ley, por un tema de economía política, una propuesta de dónde van a haber oficinas locales explícitas, porque ustedes entenderán qué es lo que pasaría en el Congreso con eso. Todos los parlamentarios querrían oficinas locales en sus comunas y finalmente la discusión se iría por otro lado y terminaríamos con un proyecto rechazado, básicamente. Entonces lo que tenemos que hacer es establecer criterios en base a lo mismo que usted mencionaba: conectividad, tiempo de traslado, dispersión geográfica, y que permita en el fondo que presupuestariamente después se sostenga esto. Ahora, nosotros no le podemos exigir a DIPRES y a Hacienda que nos pasen recursos, digamos. Lo que nosotros podemos hacer es justificar la solicitud de recursos de buena manera. Pero además de eso, todos bien sabemos cómo el proceso legislativo, nosotros también necesitamos, por ejemplo, que los distintos actores se movilicen para efectos de mejorar el sistema. Y ahí los gremios tienen un rol también. Y ustedes lo conocen. En el fondo, ustedes tienen vínculo con los parlamentarios, ustedes también hacen un trabajo ahí tanto para rechazar o aprobar un proyecto. Entonces, en ese sentido también se requiere que trabajemos en conjunto, en el fondo, para poder mejorar el sistema, porque no es que nosotros vayamos en la orden del Ministerio de Educación y DIPRES nos va a decir que sí, no funciona así esto. Lamentablemente no es tan directo, sino más bien se trata en que nosotros como presentamos un diseño que sea robusto, que permita en el fondo el financiamiento, pero además se requiere que estén los votos en el Congreso. La última pregunta era era la oficina local, y lo último que usted me dijo era sobre... infraestructura. Dotación. Bueno, la dotación no estamos abordando el tema del 10% de la SEP, el tema de infraestructura yo di un número promedio. Dije entre 15 y 12, en algunos servicios locales que son más grandes van a ser más de 20 a lo mejor. Y en otros van a ser menos, eso varía. Ahora, también tenemos que ver viabilidad presupuestaria, actualmente son 2. ¿Se entiende? Entonces, si vamos a tener una unidad de infraestructura, permitiría, y si tenemos financiamiento también para eso, habría que ver bien cómo vamos a ir dotando en el fondo, el diseño más preciso. Ahora, el caso de Puerto Montt, igual Puerto Montt es un caso icónico en tamaño de DAN, digamos, un DAN gigante. Si no da abasto en infraestructura con 30 personas, bueno, es un dato importante. Si usted tuviera más información, de hecho me la podría hacer llegar al respecto, porque sería súper interesante analizar. Pero en algún momento han pensado en los alumnos, en la calidad de la educación que le van a dar con esto y en el resultado de los aprendizajes. En ningún momento escuché la opinión de que usted diga que esto lo hacemos por los alumnos. Y finalmente son ellos los principales actores de la educación.
O sea, es muy cierto lo que usted dice, pero por supuesto que toda la razón de ser de los cambios al sistema de educación pública, el foco principal son los estudiantes, siempre. Siempre. ¿Cómo? O sea, mejorar las condiciones. Cuanto más dificultades haya para dar un buen cumplimiento en las escuelas, ya sea infraestructura, todo lo que sea. Ya, vamos a continuar. Vamos a dar 2 oportunidades más para luego, ¿cierto?, irnos a las actividades que tenemos en Focus Group. Acá hay 2 profesionales que levantaron la mano. Por favor, que las preguntas sean concisas y precisas, por favor. Oye, ya estaba hablando y la interrumpiste. Pásale el micrófono. La señora estaba hablando y la interrumpiste. Exacto, y tampoco me dio respuesta, señor ministro. No, yo no soy ministro, por favor. No, gracias. El micrófono. Yo adoro que se preguntan y creo en la educación pública. Creo en la educación pública. Pero esto, y con los años de servicio que llevo, esto para nada se ve que va a ayudar a mejorar la educación pública, y lo único que va a llevar a que se sigan yendo a los colegios particulares. Y denme una respuesta. O sea, es que yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea de que el foco son los estudiantes. No estoy de acuerdo con la segunda parte, porque en el fondo, a ver, el sistema de educación pública, la institucionalidad de la educación pública no resuelve todos los problemas de la educación pública, no aborda todos los problemas, claramente. Y hay otros proyectos de ley que van a ir en curso. Por ejemplo, hay un estudio actualmente con el BID que tiene que cambiar el sistema de financiamiento. Debiera apuntar a mejorar la educación y, por supuesto, mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El cambiar la institucionalidad, el que existan mejores condiciones materiales para los estudiantes, claramente facilita el proceso de aprendizaje en los colegios. Y tener una institucionalidad que funcione de mejor manera en la educación pública debiera generar condiciones para que se den esos aprendizajes. No lo vamos a solucionar todo con este proyecto de ley, por supuesto, pero en el fondo sí queremos mejorar la institucionalidad para que los estudiantes aprendan, que es básicamente lo que queremos. Eso es lo que le puedo comentar. Hola, mi nombre es Carolina Roa, trabajo en el Servicio Local de Barrancas desde el 1 de marzo del 2018, desde que entró en funcionamiento. Y tú nombraste 2 cosas en la presentación. Uno, el FAE, que si entendí bien, se refería a que lo utilizaban en gastos corrientes. Lo que quiere decir remuneraciones, ¿verdad? Sí. Nuestro FAE se va totalmente a remuneraciones porque por la educación que tenemos no alcanza para pagar la remuneración de los funcionarios. Y hablaste del 10% que pueda ser utilizado en el nivel central para poder ser utilizado en contratación de recursos. En mi servicio local eso ya pasa. No es algo que... a lo mejor no se utiliza el 100%, pero ya pasa y hay muchos funcionarios que están contratados a honorario haciendo labores CEP. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si vamos a tener un CEP, a lo mejor la propuesta es que haya un CEP a través de la ley de presupuesto, pero que va a ir también destinado a ciertas cosas y el 10% ya se está utilizando. ¿Qué sucede con los servicios locales? Que ya están funcionando. O sea, habría que ver... Porque nuestra planta son 50 y tantas personas. Yo soy docente traspasada, que también es un tema bien particular. Somos 56 personas y yo soy la única persona que sabe hacer las rendiciones de la Junji. O sea, si yo me enfermo o me voy, las rendiciones de la Junji quedan tiradas. Y así pasa con muchas funciones en el servicio. ¿Qué pasa en ese caso? Lo que apuntamos por una parte es a regularizar la situación, porque no sé si el caso de Barrancas, pero no sé si han tenido problema por utilizar Usted me decía que no han tenido problema. Ya, qué bueno. Espero que no lo tengan todavía, pero no alcanza. Bueno, habría que analizar el caso de Barrancas en particular, porque ahí yo creo que habría que ver la información y los datos para efectos de... Esta es una vía de solución. También estamos pidiendo aumento presupuestario, no es solamente el 10%, ¿se entiende? Pero habría que ver la información, porque usted me decía, no sabe si está usando el 10% completo, pero completo o una parte. Ya. Tenemos una propuesta en la reforma del FAE, lo tocó que tiene que ver con retirar a personas que voluntariamente quieran salir del sistema.
nosotros tenemos un dato, 30% de la población que tenemos en administración estaría dispuesta si se le pagan los años de servicio. Entonces, eso sí pueden ponerlo en carpeta, si lo tienen evaluado, o si no, agregarlo para poder dialogarlo al menos, ¿no? Porque para darle una salida digna a trabajadores más antiguos que se merecen una buena salida. Eso. Respecto a eso, es parte de lo que se está evaluando también. De hecho, recogimos la propuesta que ustedes hicieron como Conafudad al respecto, de evaluar la opción de incentivo al retiro a personas que estén en edad de jubilación. Así que es algo que se está evaluando.